Hola Luis, ¿Cómo te buen va? día. Buen día. Buen día. Bien. Bueno, Bueno, sí, efectivamente, sí, se está ratificando. Hace algunos días, algunas semanas, charlábamos con ustedes por el tema de la reforma laboral sí. y ahí planteábamos de que estábamos en un escenario de vulnerabilidad laboral, por eso la sociedad tenía un posicionamiento crítico respecto de la reforma, más allá de los alineamientos políticos, porque hay una situación laboral difícil, y ahí planteábamos que más del 60% ganaba menos de 1 millón de pesos. Esto, de alguna manera, se viene también a- a explicar por esta situación de fondo que existe, ¿no? Hay un 40% de la población, de una encuesta que hicimos, terminamos el 17 de febrero, el 40% de la población dice que sus ingresos no le alcanzan y el 39% vive con lo justo, ¿no? Es decir, hay un 79% de la población, de los argentinos, que viven directamente en una situación de mucho ajuste. Es decir, la población hizo el ajuste que Milei pidió, con mucho sacrificio, por supuesto, un sacrificio que lo hizo valer en el proceso electoral, y obviamente es un sacrificio que también lo va a hacer valer ahora en su vínculo con el presidente Javier Milei. Siempre decimos que Milei quizás está en un escenario que tiene un clima político importante, pero también en una situación difícil, porque al no tener enfrente una oposición estructurada, visible, con quien digamos, enfrentarse, lo único que tiene enfrente es la gente, y es la realidad. Y es lo que de alguna manera estamos advirtiendo en este estudio, donde Milei gobierna con una minoría política, una primera minoría política de 40 puntos, pero sin una mayoría social, ¿no? Y esto obviamente le da también una situación de mucha vulnerabilidad a los argentinos. Vamos a ver Bien, unas placas, sí. Luis, Mientras, mientras Sí, charlamos mientras con vos. charlamos con Dale. vos, vamos a compartir algunas imágenes que hiciera. Justo lo que decías recién. Exacto. No gobierna con mayoría social, sino con una primera minoría política. Muy interesante ese concepto y una gran oportunidad para la oposición ahí. Lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Tenés que articular un mensaje, una Y, propuesta. y conseguir que haya un líder reconocido. Exacto. Ese también es, bueno, digamos, un capital político, ¿no? No tener un enemigo fuerte al frente, una persona que se haya hecho cargo de toda esta mayoría que vos marcas, que no está de acuerdo con el gobierno, pero que no tiene hoy una referencia, ¿no? No hay hoy una referencia de la oposición. claro, esto le pasó al kirchnerismo también. Gobernó durante mucho tiempo con una primera mayoría política muy consolidada, muy coherente, muy explicada, muy justificada, que estaba también en 35-40%. Gobernó durante más de 10 años, estructurando, digamos, un gobierno que con la iniciativa política le permitió armar alianzas y mayorías en el Congreso, y obviamente mantenerse en el poder, que es de alguna manera lo que le da a los procesos políticos una sustentabilidad. Le pasó lo mismo a Cristina en el año 2011, cuando ganó con el 54% su reelección. Ella dijo, bueno, ahora vamos por todo, pero por todo no había nada enfrente, ya no Ujú. había muchas opciones políticas. Entonces le tocó gobernar con la sociedad enfrente y con la realidad, que en estos casos son los únicos impedimentos que tienen los presidentes. Y todavía esto no toma valor o categoría, y no se transforma en una categoría política, este malestar, porque no estamos en tiempo de que eso ocurra. Hoy la sociedad, eh, así como decíamos que no es destituyente, y quizás en octubre del año pasado se habló mucho de eso, y de alguna manera se midió mal en términos políticos y electorales la elección de octubre, y la sorpresa fue que Milei sacó un 42% de todo el país, ¿Por qué después de haber perdón tenido Luis, una derrota muy fuerte en septiembre, ¿no? En provincia de Buenos Aires. Bueno, eso de alguna manera nos pone de manifiesto que esta no mayoría social, como decimos nosotros, con una minoría, una primera minoría política, le va a permitir gobernar. Lo que sí no es el tiempo todavía de que aparezcan estas figuras políticas,
porque todavía ese malestar no tiene valor o categoría política, no se ha convertido en una categoría política. No, Bien. perdón, antes de ver más datos, Sí. me quedé con algo que dijiste. Se midió mal antes, no se esperaba, fue sorpresa. ¿Por qué remarcaste esa No frase? se anticipó. Porque de alguna manera los discursos políticos en general hablaban de un gobierno que había fracasado. Ajá. Es más, la lectura de la reunión con Trump había sido, digamos, de alguna manera puesta como una evidencia clara de que el gobierno y su proyecto económico había fracasado, y obviamente eso fue leído en términos políticos con una idea de proyección electoral que no se dio. Siempre decimos, cada dimensión, la dimensión política económica, la dimensión económica social, la dimensión política y la dimensión electoral juegan con reglas distintas. A esos sucesos los gobiernan reglas distintas. Entonces, no siempre están alineados y no siempre la sociedad está diciendo una cosa en uno de esos planos y hace después otra. Y eso, de alguna manera, es lo que pasó en octubre del año pasado, donde con un antecedente como fue la elección de septiembre en Provincia de Buenos Aires, que a nuestro juicio operó como una gran paso, operan normalmente las pasos, en donde están los llamados a atención para el gobierno y para quienes están gestionando. Bueno, al mes siguiente pasó exactamente lo contrario, digo, un aval social, un aval electoral que modificó de alguna manera y que pone en esto que te estoy poniendo en evidencia de que no siempre las lecturas son lineales. Y hoy estamos con una sociedad que está en un 40% apoyando a Milei, con un 50% una mayoría social que no lo apoya y en un 10% que está con una incertidumbre que es la que va a ir modificando de alguna manera estos escenarios más sociales que políticos, en donde vamos a tener una sociedad que está pesimista, está activa, está vulnerable, la orientación económica, la inflación que empieza a hacer ruido. Ya hace algunos meses que la inflación dejó de ser, digamos, la estabilidad económica para empezar a aparecer como una preocupación de la sociedad. De hecho, en esta misma medición medimos si la sociedad le cree al INDEC, si le cree los datos que está difundiendo el INDEC, y tenemos una mayoría que dice que no le cree a esos datos. Es decir, justo debatíamos eso con Fede más temprano. ¿Cuál fue la pregunta, Luis? ¿Así fue la pregunta? ¿Usted le cree al ¿Cómo? INDEC? ¿Cómo se formuló? ¿Así fue la pregunta? Así fue la pregunta. Le preguntamos si los datos que difunde, si creen los datos que difunde el INDEC, linealmente, y un 55% nos dijo que no creen en los INDEC. O sea, empieza a tener una desconfianza técnica. Hay una confianza política por un lado, que sostiene ese 40% ese núcleo duro, porque es un presidente que ha cumplido lo que dijo, le reconocen que hay una economía estable, pero parece esto de que la estabilidad sirve, la estabilidad es cierta, se la reconocen, pero ya no alcanza para, por ejemplo, llegar a fin de mes. Es una estabilidad que ha perdido eficacia, o no está teniendo eficacia en este momento. Y es un crédito, es una situación que se va agotando, porque vos dijiste, entre los que no llegan y los que casi no llegan, es casi el 80% de la gente en una situación de 79%. Estrechez económica, claro. ¿Eso cuánto dura? ¿Qué percepción tenés o qué te dice la gente? Y fíjate, mira, dos cosas. Primero, fíjate que hace rato que ese dato, excepto el mes pasado que tuvimos una modificación, fueron un poco más lo que nos dijeron que vivían con lo justo que a lo que no nos alcanzaba, pero si vos tomás la serie histórica desde julio, ese dato se ratifica en más o en menos siempre alrededor del 80%. Es decir, hay 8 de cada 10 argentinos que no están llegando a fin de mes o llegan con lo justo. De esto estamos hablando, de esa vulnerabilidad social que hace que el gobierno no gobierne con esa mayoría social. ¿Qué nos dice la gente? ¿Hasta cuándo? Mira, el hasta cuándo nosotros lo veníamos midiendo y te decían un año, un año y medio, pero en realidad cuando vos empezás a poner en valor el sacrificio, llegaste acá con un gran esfuerzo, acompañando un proceso político, es muy difícil que la sociedad haga dos cosas. Primero, que resigne ese sacrificio, y segundo, que reconozca que se haya equivocado cuando votó. Esto pasó. Nosotros lo vimos claramente con Macri, por ejemplo, ¿no? Hubo un momento en que la sociedad estaba crítica, discutía las decisiones de Macri, pero lo justificaba. ¿Por qué lo justificaba? Porque lo había votado. Es decir, el reconocer también que me he equivocado cuando voté, que se da más cerca de las elecciones, de los procesos electorales de recambio o cambio,
lleva su tiempo. Entonces, en este caso también estamos escuchando, sobre todo en otro tipo de estudios, que son estudios cualitativos, la justificación de muchas cuestiones que hacen al malestar o a la crítica a Milei por parte de los propios votantes de Milei. Si vos te fijas, muchos de quienes dicen que no llegan a fin de mes son gente que lo ha votado a Milei. Y no solamente en el balotaje, como hablábamos el otro día con ustedes, que es una elección donde la gente selecciona, sino en octubre, que es donde la gente elige efectivamente, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y tenemos muchos votantes de Javier Milei en esa primera vuelta que están en esta condición de sacrificio. Bien. Luis, Jorge te saluda. Te quiero llevar un poquito al fútbol. Hace un tiempo publicaron ustedes un relevamiento de qué es lo que más une a los argentinos y lo que más nos une es el fútbol. Le dice el 29% dice la encuesta, segundo la bandera, tercera el himno. ¿Hay alguna medición? ¿Tienen algo sobre Tapia, sobre la AFA? ¿Qué impacto puede tener este conflicto del fútbol en el gobierno? Mira, no tengo el dato exacto, pero en noviembre del año pasado nosotros medimos la imagen de Tapia y tenía una imagen muy negativa, ¿no? Era ya una figura que estaba muy raspada, digamos, a pesar de ser el presidente de la AFA, que nos sacó 2 veces campeón de América y campeón del mundo. Ya venía con mucha resistencia en términos de opinión pública. Era una figura, como dicen ahora los chicos, polémica, que de alguna manera tenía, digamos, una mayoría que decía que no tenía una buena opinión del presidente de la AFA. Obviamente, todo esto que ha ocurrido lo pone, digamos, lo debe estar poniendo en una situación mucho más negativa respecto de la opinión pública en general. También teníamos en esa misma medición una pregunta respecto de la modificación de la sociedad, de convertir en sociedades anónimas a los clubes, en SAS. Y también había un fuerte rechazo a esa modalidad de organización de los clubes. Es decir, un presidente con mala imagen, una política que él defiende, digamos, que es no modificar la naturaleza de la propiedad de los clubes, eran los 2 elementos que teníamos. Y los otros son elementos simbólicos, ¿no? que obviamente han siempre caracterizado a los argentinos como un punto de encuentro, que obviamente no son puntos de encuentro que estén de alguna manera dándole cohesión a alguna versión política. Hoy la política no tiene símbolos para encontrarse. Es más fácil encontrarse con este tipo de símbolos que son los que de alguna manera nos contienen y nos identifican hace tiempo, ¿no? ¿Te parece inteligente que Messi no se meta? Eso también discutíamos. Me parece recomendable. No sé si inteligente. La figura excluyente hoy entre los argentinos no debería estar involucrada en este barro, que es un barro bastante complejo, complicado, y que de alguna manera no mezcle, entre comillas, es más recomendable que inteligente. Me parece que obviamente se lo han indicado en ese sentido, y creo que el resto de los jugadores de la selección argentina tampoco lo van a hacer, para no mezclar estos elementos. La selección argentina es una categoría simbólica mucho más importante que lo que puede pasar con un dirigente de la AFA. Para cerrar, Luis, ¿cómo se mantiene la imagen del gobierno? Porque el otro gran tema es si va cayendo o es estable. Hay muchas mediciones que dicen, a pesar del pesimismo, se mantiene una imagen arriba del 45%. ¿Qué números tenés vos? Mira, Fede, nosotros tenemos el 40%, un núcleo duro. Creemos que por algunas otras mediciones que estamos haciendo va a sufrir una nueva caída. Creemos, esta medición la tomamos ya terminando el tema de la reforma electoral, agarramos muy pocos días de la crisis de FATE. También tomamos pocos días de la situación con el INDEC, de la puesta en... El INDEC, la inflación en la Argentina es una categoría política, no es un indicador técnico. Y cualquier zamarreo con ese indicador obviamente tiene consecuencias políticas. Y nosotros estamos viendo
que muy probablemente esos elementos hayan afectado al presidente y hayan de alguna manera o provoquen un pequeño deterioro mayor a estos 40 puntos. Pero nosotros vemos que esos 40 puntos, en más, en menos, puede tener 37, 38, 36, o puede tener 43, 44, pero su promedio histórico son 40 puntos. Nosotros decimos que ese es el núcleo duro con el cual esa primera mayoría política con la cual el presidente está gobernando es una mayoría que se explica desde el reconocimiento de que ha cumplido promesas, ¿sí?, que tiene un reconocimiento, una identificación en una narrativa, y obviamente hay una expectativa latente todavía en que la Argentina pueda enderezar el rumbo, obviamente, y siempre sostenida en este gran sacrificio que hizo la Argentina acá, ¿no? Tal cual. Bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este contacto. Siempre es muy interesante hablar con vos. Que tengas buen día. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias.